Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Comunicación con Propósito. Hola, hola Chava, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues muy feliz acá de compartir pantalla contigo nuevamente en este tercer episodio de la segunda temporada de Comunicación con Propósito. Y pues acá, con 1 litro de agua para no morir deshidratada. La invitada de hoy creo que nos va a poder dar un mejor contexto y también un punto de vista desde la experiencia, ¿no? Desde lo personal. Así que, pues Mitch, ¿nos podrías decir quién nos acompaña el día de hoy aquí en Comunicación con Propósito? Les comento que en este episodio vamos a hablar sobre cómo una experiencia tan desafiante como una enfermedad puede transformarse en un motor de cambio, de empatía y de propósito. Así que en este episodio vamos a tener a Marisol Robles. Con ella vamos a explorar el camino de convertir el dolor en acción y la importancia de visibilizar la salud renal y cómo una historia personal puede inspirar proyectos con impacto social. Perfecto, pues bueno, vamos a ver el clip que tenemos preparado para Marisol. Hoy en Comunicación con Propósito nos acompaña Marisol Robles, escritora, directora y una voz clave en la conversación sobre salud pública en México. Después de ser diagnosticada con insuficiencia renal crónica y atravesar un trasplante, Marisol no solo sobrevivió, transformó su historia en una causa. Hoy lidera la Fundación Mario Robles Socio y coordina la Alianza por la Salud Renal, impulsando campañas, educación y algo aún más poderoso, que los pacientes sean escuchados. Porque este episodio no es solo sobre enfermedad, es voz, dignidad y poder de convertir una historia personal en impacto colectivo. Bienvenida Marisol a Comunicación con Propósito, ¿cómo Hola estás? Marisol. Muchas gracias por la invitación y qué lindo proyecto, qué poderoso esto de la comunicación con propósito. Felicidades por eso. Gracias. No, al contrario, muchas gracias Marisol. Ahora sí que muy contentos nosotros también de recibirte por acá, de poder platicar contigo, ¿no? Y de tener esta entrevista. Te agradecemos el tiempo. Quisiéramos conocer un poquito más de ti, Marisol, que nos hables de ti. ¿Quién es Marisol Robles? Híjole, qué pregunta tan compleja, ¿no? Parece tan sencillo, pero definirnos es de las cosas más complejas que hay. Creo que soy muchas cosas, pero entre tantas cosas soy veracruzana, ¿no? Nací en el puerto, esto es como de las cosas que me definen. Me gusta bailar, nadar y vivo con un trasplante de riñón. Esto implica que vivo con 3 riñones. Soy escritora y presido una fundación con el nombre de mi padre que murió de enfermedad renal. Entonces, si pudiera definir en 2 palabras como mi vida, creo que sería escritura y riñones. Una muy buena introducción, un resumen que pues vamos a ir desglosando a lo largo de este capítulo. Y pues queremos saber un poco más de tu historia a profundidad. O sea, sabemos que tu historia nace a partir de un duelo, de una enfermedad, de una sensación que en algún momento has denominado como cita con el destino, que viviste en el hospital. Entonces, en ese momento, ¿sentías tú que quizás estabas siguiendo el mismo destino que tu papá? O sea, ¿en qué punto esa narrativa cambió de cierre a comienzo y cómo se convierte hoy en el motor de lo que haces? Cuando somos niños, hay cosas que nos definen, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje absoluto del mundo como lo entendemos. Entonces, cuando yo tenía 7 años, mi papá muere de enfermedad renal crónica y murió de una forma muy rápida. O sea, yo recuerdo haber estado escuchando a mis papás hablar del diagnóstico, me había yo escapado de la recámara y escuché una plática que no debía. Y entonces, de que escuché esa plática que murió mi papá, pasó muy poco tiempo. Yo viví esto como, es que así son las cosas, ¿no? O sea, cuando tú eres niño, lo analizas con los elementos que tienes. Y entonces yo dije, pues así es, te dicen esto y te mueres súper pronto. Y mi papá se murió súper pronto. Y entonces, pues seguramente de esto se trata la vida y yo me voy a morir súper pronto, como mi papá. Y fue como de estas enseñanzas que haces tuyas sin pasar por ningún filtro ni nada. Entonces yo la verdad es que creí que iba a morir joven, mi papá murió a los 35 años. No había pensado como en Wow. eso médico, sino más bien como son de estas sentencias que haces tuyas. Y viví como con mucha plenitud de todo ese tiempo porque yo decía, tengo que vivirlo todo porque yo seguro a los 30 me muero.
Y ya que llegué a los 35, que fue la edad que murió mi papá y no me había pasado nada, dije, pues le voy a bajar, porque pues entonces ya no, ya le tengo que bajar y empezarme como a hacer con Claro, más precaución las cosas, etcétera. Y a los 36 años me diagnosticaron. Entonces, cuando a mí me diagnostican con enfermedad renal crónica, pues fue tremendo. Una, porque en esta parte de comunicar, es cómo le comunicas esto a tu familia, ¿no? Que ya pasó por ese trance, claro, es repetir la historia y cómo te lo comunicas a ti mismo, o sea, cómo negocias contigo esta nueva etapa. Y yo la verdad es que creí que sabía el camino que iba a seguir. Dije, ok, me diagnostican, vivo 3 meses y ya me muero. Pues no, no fue nada así. Eh, Como que yo estaba lista para vivir la historia que me había contado, pero no estaba lista para todo lo que implicó. Una de las cosas que siempre menciono es que cada día que le ganamos a la vida, que estamos en la vida, tenemos mejores opciones para tener calidad de vida, porque la ciencia sigue avanzando, etcétera. Entonces, mi realidad claro. 30 años después o muchos años después, era muy distinta a la que había sido la de mi papá. O sea, él no tuvo opción de un trasplante porque no tenía donadores vivos, los trasplantes apenas empezaban en México. Su escenario fue muy complicado porque el tiempo en que si entrabas a diálisis era sentencia de muerte. Cuando yo fui diagnosticada, las cosas habían cambiado mucho. Y eso que todavía no era esta Ok, etapa, digo que estamos viviendo la etapa de oro de la nefrología. Y entonces, a los pocos meses, mi hermano dice, yo te dono. Y yo dije, no, bueno, ya me saqué la lotería, porque una, tengo a alguien dispuesto a darme su riñón, que eso siempre se agradece. Por cierto, besos y abrazos a todos los que han sido donadores. El otro gran obstáculo era que fuera compatible, y fue compatible. Entonces, bueno, ya nos habíamos sacado la lotería, era un donador joven, yo pues estaba joven, tenía seguro de gastos médicos mayores, estábamos como muy amparados. Y empezamos el proceso del trasplante con el mejor equipo médico que podíamos tener. Y cuando llegamos al trasplante, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y fue un trasplante fallido. Se perdió el riñón, yo tuve que regresar a hemodiálisis y fue una gran tragedia para todos, para el donador, la familia, los médicos. A mí me tocó tener a mi cirujano llorando en mi cuarto porque era una tragedia, era el primer trasplante que él fallaba. Y, y pues yo no quería, la verdad es que yo no quería como seguir en la vida, dije yo hasta aquí llegué, yo estaba lista para morirme, para tener un riñón, no para regresar a hemodiálisis, porque yo ya estaba, o sea, a mí me diagnostican, un día estaba así como ustedes trabajando normal y al día siguiente estaba entrando a mi primera hemodiálisis, ¿no? A uf, ponerme un catéter y entrar de 3 a 4 horas a que me conectaran a una máquina donde sacaban mi sangre y la filtraban para que hiciera la función que no hacían mis riñones. Cuando a mí me diagnostican yo tenía 0,1% de función renal, o sea, ya no había nada que hacer. Y esto es importante en el sentido de que no hay síntomas, o a veces no escuchamos los síntomas, no nos escuchamos. Y ya después de eso regreso a hemodiálisis, eh, y pues es una etapa muy compleja porque en ese proceso de la intervención del trasplante, pues todo se fue complicando y a mí me pusieron 17 bolsas de transfusiones de sangre porque tenía una hemorragia y estaba a punto de perder la pierna y después la pierna, pues la vida. Y entonces, que me pusieran tanta sangre implicó que cuando tú vas a recibir un riñón, una de las cosas bien importantes es que tu sistema inmune se abra a recibir, no lo detecte como algo peligroso para ti. Y ok, es por eso que estamos trasplantados, tenemos que tomar inmunosupresión para que el sistema inmune se noquee un poco y pueda vivir ese riñón en tu cuerpo sin que lo detecte. Pero también pasa lo mismo con las bolsas de sangre y con los embarazos. O sea, cada vez que alguien se embaraza o que recibe una transfusión, el sistema inmune se activa y se pone reactivo. Y algo que es pues muy peligroso para un trasplante es un sistema inmune reactivo. Y a mí me habían puesto 17 bolsas de sangre. Entonces, pues mi sistema inmune estaba no reactivo, lo que le sigue. Esto claro. hacía muy complicado que encontraran un riñón para mí. Y entonces me dijeron, pues te vas a tener que quedar en hemodiálisis el resto de tu vida. Y esto es complejo también porque o sea, somos muy afortunados de poder tener una máquina que nos permite estar en la vida. Otras patologías no la tienen, pero igual es muy duro pensar que tu vida va a ser estar conectado cada tercer día y que dependes de un montón de factores para poder estar en la vida. Pero bueno, eso es lo que se tenía en ese momento.
Y mi otra herramienta, que yo te los decía al principio, era la escritura. Entonces yo escribía desde siempre, tenía libros publicados, etcétera, y traté de buscar información desde la literatura de lo que me estaba pasando, ¿no? Y no había muchos referentes, la verdad, literarios, que yo entendía el mundo desde la literatura, aprendí de amor desde la literatura, aprendí lo que sé de viajes desde la literatura, y en el caso de los riñones, no había escritura acerca de los riñones. Y también luego me enojaba mucho con mi papá porque decía, ¿por qué no me dejaste escrita ni media línea de cómo es vivir con esto? ¿No? O sea, ¿por qué no alguien no me dejó dicho, esto se vive así, se come así, ¿no? Como un mapa de navegación. Y cuando me dijeron que no Claro, había opción de trasplante, dije, bueno, pues tengo que empezar a escribir porque no estoy pudiendo digerir todo esto. Y también cómo te comunicas con los que te quieren. Porque claro, te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué les dices? Bien. O sea, bien, pues no estás claro, bien, pero tampoco estás mal. O sea, también hay días muy claro, buenos dentro de todo esto. Y entonces fue así como empecé con la escritura del diario de la sed, que era mi herramienta para ir digiriendo lo que pasaba todos los días en el hospital. Estaba en línea y también para irme explicando a mí misma los procesos médicos, el lenguaje que no entendía, ¿no? Ir haciendo mis anotaciones, ¿no? Porque el lenguaje médico es un lenguaje complejo y además te tienes que claro. apegar, pues tienes las herramientas para irte apegando. Y bueno, fue así como empieza esta experiencia transformadora de poder desarrollar unas herramientas que tenía para poder interactuar con los que me querían y de ahí se fue transformando en muchas otras cosas. Nos gustaría que nos podrías platicar de qué va esta red de apoyo, NEF, ¿no? Y que nos platiques un poquito hacia dónde, cuál es su visión, hacia dónde van ustedes, ¿no? Claro que sí, ahí se va a ligar de nuevo con la historia personal, porque, bueno, ya después de estos años en hemodiálisis, que estaba yo escribiendo y tal, un día me hablan y me dicen que hay la opción de un trasplante en Estados Unidos. Y yo no entiendo muy bien esa llamada, como de por qué me están hablando para un trasplante en Estados Unidos. El caso es que yo trabajaba en los medios, ¿no? De editora de revistas y mis amigas periodistas, una de ellas a quien quiero mucho y le mando un beso, Bárbara Anderson. O sea, teníamos una relación muy cercana y entonces habíamos vivido la tragedia juntas porque cuando yo me voy al trasplante de riñón, trabajábamos juntas, ella se va a dar a luz porque estaba embarazada. Y entonces su parto sale mal, que nace Luca, bueno, sale bien porque nació Luca, pero se vuelve muy complejo, que ahora se vuelve Los dos hemisferios de Luca, que es esta película muy vista en Netflix, y yo me voy al trasplante y sale mal también lo mío. Entonces, de alguna manera eso nos unía en una tragedia compartida y en un recorrido de vida ahora paralelo. Y entonces Bárbara tenía muy presente mi caso y en una entrevista con un empresario de seguros volátiles empiezan a hablar de sus hijos y él le dice que él tiene la idea de traer un proyecto de trasplante renal a México basado en un algoritmo creado por un premio Nobel de Economía para encontrar los riñones más compatibles. Pero Wow. que quiere que su primer caso llegue a él, porque él es muy creyente, llegue como que se lo mande Dios, ¿no? Que no va a ir a buscar a los hospitales, sino que él cree que este primer caso va a llegar así. Y entonces Bárbara le dice, yo tengo tu primer caso, es mi amiga Marisol. Y Ok, entonces me hablan en ese momento para ver si quiero ser parte de ese programa en Estados Unidos. La idea era traer el riñón a México, pero era muy complejo y al final se hizo en Estados Unidos, pero pues es así como yo llego a este trasplante internacional, donde lo que tenías que llevar era un donante no compatible y entonces entras pues a un software donde ponen los datos de tu donante no compatible y los tuyos y encuentran el riñón más compatible para ti. Y ellos, ok, por mi grado de dificultad para encontrar un riñón, por esto que les contaba que mi sistema inmune estaba muy reactivo, creyeron que iba a pasar pues varios meses antes de encontrar un riñón compatible y lo encontraron, apenas metieron mis datos, encontraron un riñón compatible, que era de una mujer de Wisconsin que estaba dando su riñón para que su hijo recibiera uno Oh. y su hijo tenía mi edad. Entonces él ya había entrado en la cadena y ya se había trasplantado y ella estaba con este riñón disponible. Y entonces yo me voy a trasplantar a Estados Unidos, hacemos una campaña de recaudación porque teníamos dinero para pagar el trasplante en México, pero no en Estados Unidos. La gente claro. fue súper linda y se volcó con todo en este proyecto de vida.
Y ya que pasó todo, quedó ahí como un pequeño remanente de dinero. Y dije, ¿ahora dónde encuentro a los que me dieron el dinero para irse devolviendo uno por uno, no? Y entonces le dije a mi doctor, a Mike Reese, dije, Mike, pues toma el dinero para tu fundación, ¿no? Ellos tienen una fundación en Estados Unidos para que lo ocupes para hacer el bien, ¿no? Y me dijo, no, 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 te toca pay forward. Y yo así, ajá, ¿y eso cómo se come? O qué. Me dijo, no, tienes que trabajar por el tema renal. Y yo así de, pero ¿cómo? O sea, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Yo no sé hacer nada más que hacer libros y editar y ya, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? Eso fue un gran reto y pues ahora tenía yo que pagar. Y dije, pues lo único que yo puedo hacer es tratar de ser una traductora del lenguaje médico al lenguaje humano y construir puentes para que los pacientes y los médicos nos encontremos y podamos tener mejores resultados. Y es ahí desde donde se construye NEF, que originalmente iba a ser una revista, el nombre de NEF se lo debemos a mi editora, Pablo Del, y después se volvió la rama educativa de la fundación que lleva el nombre de mi padre, pero pues fue como un camino muy azaroso y muy como de destino, que dices, bueno, ahora me toca hacer algo para pagar, que lo hago de mil amores, y dije, bueno, o sea, no tengo idea de cómo ser una fundación asistencialista, no tengo dinero para pagar hemodiálisis o diálisis, hospitalizaciones, lo único que tengo son estas herramientas que puedo compartir con ellos o con el mundo para que nadie más se vuelva a sentir perdido ante un diagnóstico. Y eso es lo que hacemos desde NEF. Así empezamos, ¿no? Con un cuadernito donde eran unas definiciones de qué es creatinina, qué es urea y que son palabras impronunciables que te dicen cuando llegas al diagnóstico. Y ya que estábamos en eso, empezamos a ver que, pues sí, todo muy bonito y todo, pero si no cambian las leyes, pues todo eso que haces se diluye. Y una de las grandes pendientes es que no había un registro de pacientes renales, o sea, no sabemos cuántos somos ni dónde estamos, y entonces esto era importante para establecer una estrategia de salud pública y empezar a ayudar desde otro lado, desde que quienes estamos en el ecosistema renal entendamos qué es lo que está pasando, pero también desde que los tomadores de decisión entiendan, porque es importante legislar al respecto. Y fuimos más allá porque nos dimos cuenta que tampoco había un programa de visibilización de la salud renal y de los riñones. Los riñones son chiquitos, discretos, trabajadores, no son tan protagónicos como el corazón, pero queríamos volverlos visibles para evitar que más gente llegara a un diagnóstico tardío como había sido mi caso. Y es desde ahí desde donde trabajamos en NEF, trabajamos la parte de nefrolenguaje, trabajamos el acompañamiento, trabajamos en políticas públicas y trabajamos en que se incluya la voz del paciente en los diferentes escenarios donde estamos, como es la investigación, la toma de decisiones informadas, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Excelente. Oye, ahorita nos llama mucho la atención, ahorita esto que comentaste de que tú utilizaste tu experiencia y tu gusto y tu profesión, ¿no? Al escribir para poder, digamos, ser de alguna forma cumplir un rol de traducción con otros pacientes, ¿no? Entonces, investigando un poco sobre los flujos que vive un paciente y nos dimos cuenta que este tema que involucra mucho la comunicación se vuelve muy relevante a la hora de obtener información, interpretar, analizar. Entonces, tú, ¿cómo te imaginas que podemos transformar la forma en la que comunicamos la salud para que deje de ser fría o técnica y se convierta en una herramienta de conexión, empatía y un acompañamiento real? O sea, creo que la parte más importante es que la salud solo la vemos cuando falla, ¿no? Cuando hay ausencia de salud. No estamos acostumbrados a relacionarnos de ella cuando está en plenitud. Y entonces cuando hay un tema de salud, empieza la numerología, digo yo, ¿no? Todo se vuelve números, de si estás en rangos de cuánto tiene que ser tu presión arterial, tu glucosa. Pero también esta numerología, el lenguaje del cuerpo es con números, o sea, el cuerpo sí tiene una forma de comunicarse con nosotros y es a través de los números, de cuánto está tu glucosa, cuánto está tu presión arterial, cuánto están tus diferentes valores químicos. Pero estos números se sienten. Entonces, creo que algo que ha pasado con los años y con las épocas es que cada vez nos hemos cerrado más a escucharnos internamente. Estamos escuchados, volcados hacia afuera y entonces nos olvida qué es lo que tenemos que decirnos nosotros a nosotros mismos.
Y el Claro. trabajo ha sido esta sensibilización a escucharnos y no ver como algo externo a quienes vivimos con alguna condición, porque al final del día todos vamos a ser pacientes. Entonces, esta sensibilización viene de escúchate, porque eso va a hacer la diferencia en tu vida. O sea, yo no quiero que hagas cosas buenas por mí, hazlas por ti mismo, esa es una. Y la otra cosa es este lenguaje sencillo, que hay todo un movimiento de lenguaje claro, estamos también muy en contacto con la gente de España, que ya está haciendo avances increíbles en la parte jurídica, pero claro que en la parte médica el lenguaje claro es súper importante para que puedas tener apego a tu tratamiento, para que puedas saber qué viene y tomar decisiones, y sobre todo porque algo que no te puede quitar nada en la vida es la capacidad de elegir cómo vives las cosas. Y entonces esta elección viene permeada por un lenguaje y cómo te las comunican, cómo te los dicen, pero también por una capacidad de poder preguntar lo que no estás entendiendo. Entonces es válido preguntar lo que no estás entendiendo porque de eso depende tu vida, así de sencillo, ¿no? Es diferente en la Claro. escuela cuando no te queda algo claro y no te lo explican. Aquí es vital aprender a preguntar en el momento idóneo y desde la parte de mucho trabajo con quienes dictan los boletines, etcétera, ¿no? O las guías, decir, sí, sí, esto que estás describiendo está muy bien, pero ¿cómo se siente? Acabo de revisar unas cosas que me pidieron revisar, que era una educación para pacientes, y entonces venían unas figuras que anatómicamente eran muy correctas. Pero decía, tú sabes lo confrontativo que es para nosotros ver nuestro cuerpo así sin cabeza y nada más el torso. Es como cosas que no nos detenemos a pensar en la interacción. Y entonces yo automáticamente al ver ese gráfico digo, no quiero interactuar con eso, no quiero saber qué me tienes que decir de mí. Mm, En cambio, si tú me lo presentas en alguien que está leyendo, que está relajado y luego haces una descripción a lo mejor mucho más infográfica, mi aproximación a esa información viene de este otro lado. Entonces, ok. tratamos de tener como esa mirada de decir, siempre entre más empático, más cercano, más fácil va a ser procesar esta información que es vital para que podamos hacer los cambios en el día a día en nuestra salud. Entonces es desde ahí, desde donde trabajamos con palabras sencillas, con así se siente, ¿no? Así se ve este número, pero ¿cómo se siente tener una urea desbordada? Ah, bueno, pues me va a picar la piel, voy a sentirme cansado, ¿no? Entonces apelamos mucho a las sensaciones, a los olores, o sea, a cada uno de los sentidos para poder describir qué es lo que está pasando y poderte apropiar de la información y también hacer que lo que digas venga validado por tu experiencia, porque eso que estás sintiendo Claro. es válido porque lo estás viviendo. Entonces, esos serían como nuestros lineamientos. Pues está súper interesante, sobre todo cómo lo conectas, ¿no, Marisol? O cómo lo conectan, ¿no? Desde esta visión, ¿no? De la experiencia. ¿Tú cuándo entendiste que tu historia podría abrazar a otros sin siquiera, digamos, conocerlos o tener ahí un acercamiento, ¿sabes? Pues fíjate que creo que apenas estoy llegando. De mi parte había mucha resistencia a publicar el libro, o sea, pasaron 9 años antes de que el libro viera la luz. Cuando yo seguí, o sea, yo estaba escribiendo el diario de la SED, o sea, en este blog, eh, pues tenía mis amigos que me seguían y entre mis amigos había uno muy cercano que es Pablo Del, que es mi editor, que siempre él quería hacer cosas, ¿no? Quería publicar mis poemas o quería publicar y yo no estaba lista. Y entonces con el diario me dijo, tenemos que publicar el diario porque creo que le haría mucho bien a muchas personas. Le dije, pues ya el diario está en línea. Me dijo, no, pero tiene que ser un objeto y tiene que tener pues Claro. como otra consistencia. Y en ese momento yo estaba en hemodiálisis y le dije, Ok. no, ¿sabes qué? Porque no tiene un final feliz. O sea, yo nunca me voy a trasplantar y es muy desesperanzador pensar que así te vas a quedar por siempre. Y él me decía, pero es que una escritura de mucha luz, o sea, no la veas así. Total, que él vive en España, vino a México a que tuviéramos esta conversación, se regresó, dijo, piénsalo. Y a la semana me hablaron para el trasplante. Y ya después del trasplante y todo, me dijo, ok, ya pásame el libro revisado y tal. Dije, no, no estoy lista para regresar a revisar esto, es muy doloroso. Y entonces tuvo la paciencia para esperarme 9 años y hasta apenas el año pasado le dije, ok, ya aquí está, revisado y todo, y se merece el cielo. Y entonces ya ahora la parte que estamos impulsando es la de las presentaciones para empezar a compartirlo. Y es retador,
porque es regresar a la parte más vulnerable y frágil de tu historia, y es hacer un striptease ante los demás y todo. Y entonces Claro, me confronta en varios sentidos, pero también, o sea, cuando recibo mensajes de no sabes cómo me ha acompañado el diario en mi proceso de trasplante, o no sabes esto que ha sido, etcétera, veo que tiene sentido, y a mí misma, ahora o sea, momentos retadores tenemos todos todo el tiempo, pero de repente cuando abro el diario y me leo, es también como que me abraza. Entonces, eso le agradezco mucho al diario, esta posibilidad de abrazarme y de abrazar a otros que están viviendo ese proceso. Y es como la fuerza de las palabras y de la voz. Y eso pues es claro. maravilloso ver en acción. Qué bonito y qué interesante que fue una forma de tal vez de devolver lo recibido, ¿no? Y que pues todo esto nace en el libro, todo lo que pasaste en el libro, en el blog, incluso en la Fundación Mario Robles Socio. ¿Nos podrías platicar acerca de cómo se materializa todo tu sentir, agradecimiento y energía en esa fundación? Híjole, pues o sea, es que es increíble, porque, bueno, a mí hablar de riñones me apasiona mucho, son mi órgano favorito, obviamente, pero la fundación es poder tener este espacio como para, eh, pues, finalmente el proceso que se vive cuando donas un órgano, ¿no? Que es cuando donas un órgano, tanto en vida como ya una vez que trascendiste, es esta posibilidad de dar vida de algo que puede ser terrible, ¿no? O de una pérdida, es transformar el sentido de la pérdida. Entonces la fundación de alguna manera me brindaba esta oportunidad de estar al servicio de personas que son como yo, pero también me dan un sentido de pertenencia, porque cuando yo estoy en comunidad, ¿no? Que es la comunidad NEF, es estar entre hermanos, entre gente que habla tu mismo idioma, que entiende lo que estás pasando, ¿no? Que las mamás puedan también hablar de lo que están pasando con sus hijos, etcétera. Y de alguna manera es abrazar a mi familia y crear una red para abrazarnos entre todos. Y esto la verdad es que es un gozo, porque aún por terribles que pueda ser una situación, siempre hay formas de acompañar, de abrazar, de estar ahí para los otros y de vivir la condición humana, la parte más luminosa de la condición humana en su máximo esplendor. Y es una experiencia que yo me siento muy afortunada de poder vivir con todas las personas que han confiado en nosotros, que son parte de la fundación, que se han dejado guiar, ¿no? Que nos han permitido guiarnos y acompañar. Entonces, ahora de las cosas que tenemos próximamente va a ser un picnic renal, que es un espacio donde nos reunimos a hacer un picnic, pero hacemos dinámicas de riñones y todo, pero va a ser con niños. Entonces, eso me Ok, tiene tan emocionada. Cada acción que hacemos de la fundación, pues eso, es un gran regalo y una oportunidad para poderlo hacer. Una de las cosas que creamos fue la carrera por la salud renal para que se volviera visible, la creamos y luego nos salíamos con Fundación IMSS para que fuera visible y acaba de ser, entonces fueron 3,000 personas corriendo, 6,000 riñones en movimiento y poder ser wow, testigo de eso en Reforma, es decir, hay algo que está sucediendo, los riñones claro, empiezan y es cumplir un propósito de comunicar algo que sí cambia vidas, y es que si tú sabes en cuánto está tu creatinina, si tú tienes conciencia de cómo se está sintiendo tu cuerpo, vas a poder tener la fortuna de tomar decisiones a tiempo. Entonces, uno de los resultados que estamos viendo es que cada vez llegan más personas que están en una etapa no terminal y que van a poder tener tiempo para elegir cómo quieren que sea, si quieren un trasplante anticipado, si quieren diálisis, etcétera. Entonces, ese tiempo que le ganamos cuando detectamos a tiempo es oro molido, y eso es de las cosas en las que pues tenemos un lema que es amor renal, amor real, ¿no? Entonces yo vivo el amor renal, el amor real de la manera más absoluta, porque cuando has podido tener este segundo pase a la vida, no queda nada más que ser agradecido y trabajar claro. por el bienestar común. Buenísimo, Marisol. Y en este trabajo, digamos, del bienestar común, ¿no? Sabemos que en México, ¿no? En América Latina, el acceso muchas veces a tratamientos, información, oportunidades de salud, pues justo, ¿no? Atraviesan como estas desigualdades, ¿no? Entonces, tú, o sea, desde tu experiencia, ¿qué conversaciones tú crees que sean necesarias? Fíjate que una de las grandes enseñanzas que yo he recibido en este tiempo es como la lección de la corresponsabilidad,
de que somos corresponsables de lo que nos ocurre. Y entonces, si bien hay una parte que le toca hacer al sistema de salud y a nosotros nos toca presionar para que eso ocurra, ¿no? Para que las cosas sucedan, para que lo que está establecido pase y que cambien las cosas y que haya mayor asignación de presupuesto y que tengamos mejores estrategias, etcétera. También hay una parte personal que podemos hacer y una de esas grandes lecciones me las ha dado Ceci, que vive en la Sierra de Puebla y que es una mamá súper aguerrida. Ellos son artesanos y ella tenía la convicción de que su hijo se iba a trasplantar y que iba a tocar las puertas que fueran necesarias. Entonces ella la conocí en un evento, me pidió mi teléfono y bueno, me tiene de su asesora personal porque me habla un día sí y otro no, ¿no? Pero ves cuando la gente tiene esta convicción y aunque a veces no tengamos energía, es decir, bueno, a mí lo que me toca hacer es enfocarme en que si yo quiero un acceso a la salud, ¿qué tengo que hacer? No me lo están haciendo, voy a investigar cómo lo consigo, etcétera, a quién me acerco, con quién me alío, porque también la vida, por estar en la vida son alianzas, ¿no? Entonces es poder Claro. olfatear y ver cómo lo hacemos mejor. De nuestra parte también siempre estamos tratando de estar donde hay más necesidad para poder establecer estos caminos o tratar de abrir el camino. Pero sí creo que las conversaciones tienen que ser en el sentido de que todas las enfermedades crónicas o muchas comparten muchos factores en común. Entonces es Ok. solo verlo de manera fragmentada, sino vernos en un ecosistema y un plan integral. Porque claro, yo digo, hablo de riñones todo el tiempo, pero en realidad los riñones y el corazón son la Santísima Trinidad. Si se afectan los riñones, se afecta el corazón, y si se afecta el corazón, se afectan los riñones. Mm, Entonces, en ese sentido es que tenemos que empezar a crear estas alianzas para ver, bueno, necesitamos presupuesto, pero no, o sea, como en lugar de fragmentarlo, también ver de qué forma unimos los esfuerzos para poder tomar mejores decisiones. Trabajábamos en el tema de cardio renal metabólico, ¿no? Está la clínica de cardio, está la clínica renal. Si en la manera que se comuniquen van a poder tener mejores decisiones. Entonces es abrir esas compuertas para que lo que ya establecido se comunique y qué hacemos con lo que tenemos para después empezar a ver cómo, o sea, si hay un grado de urgencia, claro que hay un grado de urgencia, hay una epidemia, hay muchas cosas que son prioritarias, pero en el tema renal, por ejemplo, el año pasado la OMS aceptó la enfermedad renal como una prioridad a nivel mundial. Entonces ahí ok, vamos avanzando poco a poco en ser vistos para después de ser vistos establecer las estrategias y también la ciencia va avanzando. Entonces también abrirnos a esta innovación, a que sepamos qué hay pues en la innovación para podérselo pedir a nuestros representantes y que tengamos mejores opciones. Pero yo soy muy naif a lo mejor, pero siempre confío en que las cosas van a mejorar y que la ciencia avanza y que la realidad de hoy no va a ser la misma de alguien que se ha diagnosticado el próximo año y así claro. sucesivamente y podamos tener mejores opciones. Oye, Marisol, pues bueno, para ir cerrando, antes de ir cerrando ya al 100%, nos gustaría que nos dejaras como si hay alguna forma de detectar si hay 5 puntos, ¿no? Que tienes que considerar para darte cuenta, para tener no sé, para acudir al doctor con un especialista. ¿Hay alguna forma de, porque hablábamos de cómo escuchar al cuerpo? ¿Qué te dice el cuerpo? ¿No? ¿Qué te dice el cuerpo para nosotros poder identificar que a lo mejor podemos tener una situación ahí con el riñón? Sí, creo que una de las cosas principales, y gracias por esta pregunta porque es muy importante, es escuchar nuestro cuerpo. O sea, no hay dolores normales. O sea, esto de me duele la cabeza es normal porque llevo 7 días con dolor de cabeza y es normal. O sea, en mi caso yo tenía un trabajo muy demandante y decía, es que siento taquicardia porque estoy súper estresada. No, no era porque estaba súper estresada, es porque traía la presión arterial A disparadísima. tope, claro. Entonces, es, podemos normalizar muchas de las dolencias porque la vida nos reclama cumplir con muchas cosas, pero no las normalicemos. Y si las normalizamos, o sea, si decimos, bueno, esto es normal, descartemos, hagamos fact-checking y descartemos que es normal. O sea, una de las cosas que a mí tal vez me hubiese avisado es tomarme la presión arterial con frecuencia. Entonces, cuando a mí me toman la Mm, presión arterial estaba en 250, 140 y lo normal es 110, 70. Entonces, cuando tú tienes una ok, presión arterial disparada, te está hablando de que hay un problema renal o cardíaco y que tienes que ir al doctor. Entonces, estas recomendaciones ok, no solo sirven para los riñones, sino en general. Y fíjate que tuvimos claro. una feria de la salud hace no mucho y a la hora de tomar la presión arterial de las personas, casi todos estaban con una presión arterial disparada.
Les decíamos, oigan, ¿qué onda con su presión arterial? No, es que tengo mucho trabajo, estoy muy estresado porque era en un sitio de Claro, trabajo. claro. Y entonces, y gente joven, ¿eh? O sea, esto también es un mito de no tienes que esperarte a tener 50 años para empezarte a tomar la glucosa, ¿no? Porque también somos un país que vive con diabetes. La glucosa que esté en niveles, que esté por debajo de 100, ¿no? Esto creo que serían, porque son, pues, pruebas que tenemos muy a la mano. Y una cosa que es bien importante, fíjate que nosotros trabajamos mucho con asociar todo el tema renal al amarillo, porque el amarillo es Ah, prevención, pero justo. también es la orina. Entonces, uno de los grandes indicadores, como se diagnosticaba en el pasado, era a través de la orina. Entonces, si tú observas tu orina y está de un color distinto, huele diferente, está más concentrada, hay espuma con constancia en ello, vete a hacer un análisis o ve a ver al nefrólogo porque algo está pasando ahí. Y eso es algo que vemos todos los días y que no observamos, que el cuerpo hoy nos está dando Claro. información valiosísima y no Mm, observamos. Y hay un indicador que te lo hacen en la química sanguínea de 3 elementos, que es la creatinina, que es un desecho del músculo, y esto te dice cómo está tu riñón. Si está fuera de niveles, es que el riñón está fallando, o sea, tiene que estar en 1.2 a lo más, ¿no? Dependiendo si eres mujer, hombre o tu peso, pero no tiene que llegar a 2, sin duda alguna, tiene que estar menos de eso. Entonces la creatinina te da un gran indicativo de cómo está, qué está pasando en tu cuerpo. Y de ahí, pues ahora que hace tanto calor, está haciendo muy bien Mish hidratándose, ¿no? Tomando mucha agua, pues dejando de lado las cosas demasiada azúcar, las bebidas estas las azucaradas. cervezas, más que nada. La cerveza es menos dañina que la Coca-Cola. Entonces, eh, ahí se los dejo. No, Pero mira, todos los días se aprende algo, Marisol. luego no voy a decir que yo di esa recomendación, solo es un dato curioso. Y la otra cosa es no automedicarse. Cuidado con los antibióticos, porque los antibióticos le dan directo, no dinero, directo al riñón. Entonces, cuidado con los antibióticos y los desinflamantes. Con estas cosas, creo que pues ya estamos. Y también sabes que ahora está muy de moda las dietas altas en proteína. Pues también ojo con eso, porque Ujú. estas dietas altas en proteína también, pues le pegan al riñón. El riñón finalmente es el que procesa la proteína. Entonces, luego hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, también ha pasado que naces con un riñón y nunca te enteras, porque nunca te haces un ultrasonido de riñón. Entonces, te enteras hasta que Wow. ha habido casos de gente que estaba tomando la proteína, se empieza a sentir mal, le hacen un ultrasonido y tenía un riñón. Entonces, esa es de las cosas como importantes que hay que saber y que, pues eso, o sea, que cuiden mucho su hidratación, que vigilen su orina, que tomen su presión arterial y pues el ejercicio, que siempre es buen compañero. O sea, es lo típico que te dicen, ¿no? De Claro. alimentar bien, ejercicio y todo, pero le sumamos lo de no desinflamantes sin control y no antibióticos sin receta, que te lo diga el doctor. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, Marisol. Queda apuntado todos estos consejos que nos das. Y ya voy a comenzar a escribirles a mis amigos para que ya le paren con la Coca-Cola. Antes de, ya para cerrar la última pregunta, queremos saber algo mucho más personal. Digo, este episodio ha sido muy personal con todas tus vivencias, pero ahora para cerrar el episodio queremos preguntarte, si pudieras dejar un aprendizaje, solo uno que marcó toda tu vida, ¿cuál sería? Pues fíjate que yo creo que mi mayor aprendizaje es algo que yo le llamo la perfección de lo fallido, que a veces cuando todo está fallando, detrás de todo eso hay perfección, aunque tarde un rato en revelarse, para mí ese ha sido como el mayor aprendizaje de todo este proceso. Ah, está buenísimo y muy puntual también, Marisol, ¿no? Ahora sí que te agarramos casi casi preparada con esta pregunta, pero qué mejor, ¿no? Te agradecemos que hayas venido aquí con nosotros, que hayas pasado un ratito a platicar todo esto, ¿no? Y pues bueno, también mencionarle a la gente que nos ve, que nos escucha, pues que justo, ¿no? Por ahí vamos a estar dejando también alguna información tuya para que te puedan seguir buscando, ¿no? Busquen más acerca de tu libro y pues también, pues igual, Mitch, ahí también, ¿no? Que nos puedan buscar en nuestras redes, ¿no? Nos pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Dimente MX y también en YouTube donde subimos las entrevistas completas como Dimente Impulsores Creativos. Pues muy Oye, yo bien, también pues Ay, decirles adelante, adelante, Marisol, a adelante, todos adelante. los que
opiniones y quieran ser parte de la comunidad NEF, vayan a seguirnos en @misaludrenal en TikTok y en Instagram y también en Facebook. Ahí estamos para ustedes al servicio, para seguir aprendiendo juntos y experimentando juntos. Y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marisol, y justo toda esta información que nos comentas, va a aparecer también ahí en la descripción del video y también se las vamos a dejar ahí en los comentarios para que puedan accesar a este grupo que nos comenta Marisol y que también estén más informados, ¿no? Y que ahora sí que tengan todos esta información de prevención, ¿no? Así que, pues Marisol, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, nos alegraste el día de venir a platicar, la verdad, y esperamos igual, en un futuro no muy lejano, volver a coincidir contigo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Marisol, gracias por todo lo aprendido y ya te estamos siguiendo en Mi Salud Renal. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo. Bye, bye. Bye, bye.